La iglesia está edificada sobre la gran verdad que proclamó Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo encarnado. Y también vamos a continuar el día de hoy con el último capítulo del libro de El discípulo radical que hemos estado leyendo durante el último 2 meses casi llevamos 2 meses leyendo esto, o 3 meses casi, el libro. Y hoy, pues bueno, toca el último capítulo. Nosotros hemos visto hasta este momento, ¿no? Que no debemos conformarnos a este mundo. También hemos visto acerca de que debemos ser semejantes a Cristo. También hemos hablado de la madurez, del cuidado de la creación, de la sencillez del discípulo radical, del equilibrio que debe haber en nuestras vidas. La semana pasada hablamos de la muerte también, ¿no? Hace 2 semanas creo que hablamos de la muerte. Y hoy nos toca y nos corresponde terminar el libro con el tema que se llama dependencia de Dios, la dependencia de Dios. Este estudio nos lleva a reflexionar en una de las verdades más fundamentales, pero al mismo tiempo más olvidadas del discipulado cristiano, que es la total dependencia de Dios. Vivimos en una cultura que valora profundamente la autosuficiencia, ¿no? Desde pequeños se nos enseña que debemos ser independientes, debemos confiar en nuestras capacidades y a salir adelante por nosotros mismos, ¿verdad? La independencia es apropiada en algunas circunstancias, porque en cierto sentido es algo positivo para nuestro desarrollo en la vida diaria, ¿no? Tanto emocional, psicológico, intelectual. Siempre los padres quieren que sus niños se vayan desarrollando y cada vez más o cada año sean un poco más independientes de nosotros, ¿no? Hasta que cuando lleguen a la adultez puedan vivir como adultos independientes de sus padres. Eso es un deseo y es totalmente válido. Sin embargo, cuando trasladamos esa mentalidad de independencia a el ámbito de nuestra vida espiritual, eso se convierte en un problema realmente serio. ¿Por qué? La dependencia hacia Dios debe ser una actitud característica del discípulo radical, porque el cristianismo bíblico no se basa en la autosuficiencia, sino en la dependencia hacia Dios. Y Jesús lo expresó de manera directa y sin matices. Vamos a leer el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 5. Si el que tiene puede sacar su Biblia. Libro de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 5. Dice así: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El versículo 5 dice: Yo soy la vid, Él es la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es importante detenernos en este versículo 5, porque algo importante es que Jesús no dice, vosotros podréis hacer menos cosas, o las cosas que hagas serán menos efectivas sin mí. No, Él dice que no podemos hacer nada, absolutamente nada. Y es muy importante eso. Nada que tenga valor eterno, nada que produzca verdadero fruto espiritual y nada que glorifique a Dios de manera genuina. Amén. Y esto confronta directamente nuestro orgullo, porque si somos honestos, muchas veces vivimos como si pudiéramos hacerlo todo y solos. Organizamos nuestra vida, tomamos decisiones, incluso servimos en la iglesia, que ya lo veremos más adelante, confiando más en nuestras habilidades, talentos y capacidades que en la gracia de Dios. Pero el discípulo radical es alguien que ha entendido que sin Cristo no se puede. Hermano, sin Cristo no se puede hacer nada. Y es que esto podría también parecer una idea negativa porque, bueno, recordemos que la Biblia en sí está llena de muchas cosas que van contrarias al mundo. Muchas cosas que dice en la Biblia, el mundo lo toma como locura, no tiene sentido alguno. Y esto de no se puede hacer nada podría sonar una locura en el mundo. Pero, sin embargo, este no es un mensaje de derrota, sino que en realidad es el punto de partida para una vida espiritual auténtica. El apóstol Pablo lo expresa de manera muy clara vamos a leer 2 Corintios 3:5.
Segunda de Corintios 3:5. Dice así: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. En el momento en que Pablo escribe estas palabras, algunos cuestionaban su autoridad y valoraban más a aquellos predicadores o aquellos hombres que hablaban de Dios que con cartas de recomendación o credenciales humanas, ¿no? Y Pablo responde con una idea muy profunda. Primero, él no necesita cartas externas, porque los propios creyentes de la iglesia de Corinto eran aquellas cartas, eran su carta y escritas no por manos de hombres, sino por Dios mismo. Segundo, su ministerio no se basaba en la habilidad personal, prestigio o capacidad intelectual que él pudiera tener o demostrar. Y tercero, todo fruto espiritual que había en su labor provenía de Dios y no de él mismo. Pablo, uno de los hombres más capacitados, más preparados y quizás más usados por Dios, reconoce que su suficiencia no está en él mismo, sino en Dios. Y esto nos hace reflexionar mucho, porque si Pablo, ¿no? El apóstol Pablo necesitaba depender de Dios, ¿cuánto más nosotros? Hermanos, la dependencia de Dios no es una señal de debilidad espiritual, sino de madurez. El creyente inmaduro cree que puede, pero el creyente maduro sabe que necesita a Dios en todo. Ahora bien, esta dependencia no es simplemente una idea teológica o un mero decir de la jerga cristiano-evangélica, por llamarlo así. No. Esto no es algo que solo deberíamos afirmar con nuestras palabras, como un decir, sino que es algo que se debe manifestar en nuestra vida diaria. Y hay un lugar donde esta dependencia se hace especialmente visible. ¿Cuál es? En la oración. La oración es quizás el indicador más claro de nuestra dependencia de Dios. ¿Y por qué? Porque cuando oramos, estamos reconociendo que no tenemos el control y que necesitamos ayuda y que no somos suficientes. Pero, ¿qué pasa cuando no oramos? Le decimos a Dios exactamente lo contrario. Le decimos, yo puedo solo. Por eso, la falta de oración no es simplemente una debilidad en la disciplina espiritual, que lo es una debilidad en nuestra disciplina espiritual que deberíamos pedirle al Señor que nos ayude a trabajar. Pero además de eso, es una declaración de nuestra autosuficiencia, a veces consciente, a veces inconsciente. Pero es una declaración, un decirle al Señor, no te necesito. En realidad, creo en ti, pero no te necesito tanto como digo, ¿no? Como digo. Es aquí donde muchísimos creyentes, incluso los más comprometidos con la obra del Señor, luchan. Hermanos, podemos estar muy activos, sirviendo, enseñando, liderando, predicando, haciendo actividades, etc. Pero al mismo tiempo tener una vida de oración débil, revelando que en el fondo estamos confiando en nosotros mismos. Y ahora vamos a ver el ejemplo de Cristo. Él siempre es nuestro modelo supremo. Jesucristo nos muestra el modelo perfecto de dependencia. Aunque él era el Hijo de Dios, Él vivió en una constante comunión con el Padre. Lo vemos retirarse a solas, a orar a Dios, al Padre, buscando dirección antes de tomar decisiones importantes, buscando su consuelo, su ayuda, buscando tener comunión con su Padre y someterse completamente a la voluntad del Padre. Ya lo recordamos en Getsemaní, la conversación que tuvo con su Padre, momentos antes de su muerte. Y Juan capítulo 5, versículos 19, si lo buscan, Juan capítulo 5, versículo 19 dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Si alguien podía vivir totalmente independiente, era Jesucristo. Era el Dios encarnado. No necesitaba, podríamos decir, ¿no? En nuestra mentalidad, Él no necesitaría de nadie. Pero no. Esto nos enseña que la dependencia, importante, no es una limitación. No es una limitación, sino el diseño de Dios para la vida espiritual. Ese es el diseño de Dios, lo que Dios quiere de nuestra vida espiritual. Tristemente, la falta de dependencia de Dios es tan común y tan dañina, y no solamente nos afecta a nosotros como individuos, sino también a la iglesia, como comunidad, la iglesia local. Y el escritor de este libro señala de manera muy clara que hay que dejar el activismo cristiano sin dependencia de Dios. Es decir, hacer muchas cosas sin que Dios esté involucrado.
Y eso pasa lamentablemente en muchas congregaciones. Y nosotros lo sabemos así. Incluso nosotros podríamos estar cayendo en ello. Entonces, debemos simplemente autoexaminarnos. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Para la gloria de Dios o no? Es posible hacer muchas cosas para Dios, pero sin Dios. Podemos organizar actividades como la de ayer, que fue preciosa, realmente fue muy preciosa. Podemos predicar, podemos enseñar, podemos liderar grupos, servir en diferentes áreas, pero aún así estar funcionando en nuestras propias fuerzas. Y esto, tarde o temprano, tiene consecuencias. Primero, produce agotamiento, porque estamos cargando un peso que no nos corresponde. Segundo, produce orgullo, porque comenzamos a pensar que los resultados dependen de nosotros. Y tercero, produce frustración cuando las cosas no salen como esperamos o como planeamos. Y yo recuerdo en alguna ocasión que cuando aprendí esto, yo recuerdo que cuando comencé en los caminos del Señor a los 16 años y salíamos a evangelizar, lo frustrado que yo llegaba a la iglesia cuando después de haber, no sé, dedicado 2 horas ahí a entregar tratados, a hacer cosas, ¿no? Y hacíamos evangelismo creativo, recuerdo, ¿no? En aquella época. Y veíamos que al final nadie nos prestaba atención, ¿sabes? Como que, ¿no? Estos chicos, ¿no? Y al final llegabas a la iglesia nuevamente, bueno, entregabas todo y tal, y al final era como que, bueno, nadie se convirtió, nadie, ¿no? Y te ibas frustrado a casa. Y es que realmente no depende de ti, no depende de lo mucho que te hayas preparado, no depende de lo mucho que hayas organizado las cosas y tal, porque no. Y produce frustración realmente, cuando no dependemos de Dios. Cuando la iglesia, nosotros como iglesia, dependemos de Dios, todo cambia. Nuestro servicio ya no nace del esfuerzo humano, sino de reconocer siempre la frase siguiente: si no fuera por la gracia de Dios. Hermano, es que si no fuera por la gracia de Dios, no tuviéramos lo que tenemos. Si no fuera por la gracia de Dios, no le hubiéramos conocido nunca. Si no fuera por la gracia de Dios, no estuviéramos siendo alimentados como estamos siendo alimentados hoy en día. Pero es que no depende de las personas, es el Señor el que por su gracia nos lo da. Ya no intentamos sostenerlo todo, sino que descansamos en aquel que lo sostiene todo. Él es el que lo sostiene todo. Incluso la salvación de nuestros familiares, de nuestros amigos, podemos predicar y debemos hacerlo, pero la salvación es de Él. Y debemos nuestras oraciones redirigirlas hacia esa: Señor, sálvalos, que tu gracia los alcance. Aquí tenemos 4 puntos que podemos tomar en cuenta para fortalecer nuestra dependencia de Dios. En primer lugar, agradezcamos a Dios a menudo y siempre. Agradezcamos a Dios en detalle, en cada detalle, asombrados aún por las cosas pequeñas que Él nos da. Asombrados por los constantes privilegios que tenemos: alimentación, vivienda, un trabajo, los hijos, los que tienen hijos, a nuestros padres vivos, los que tenemos a nuestros padres vivos, nuestros hermanos, nuestra familia, la iglesia. La gratitud es un terreno en el que la soberbia no crece con facilidad. Amén. La gratitud es un terreno en el que la soberbia no crece con facilidad. 2. Seamos sinceros en cuanto a la confesión de nuestros pecados. Hermanos, el Señor lo conoce ya todo. No podemos ocultar nada delante de Él. Él conoce nuestro sufrimiento, nuestra debilidad, nuestras virtudes, nuestro orgullo, todo lo conoce de nosotros. Así que seamos sinceros delante de Él. Hagamos un verdadero autoexamen cada vez que estemos en su presencia. Sometámonos a la crítica divina y aceptemos todas nuestras debilidades, confesando el señorío de Jesucristo sobre nosotros, porque Él es nuestro Señor y debemos siempre decirle: Señor, tú eres aquello que yo digo, mi Señor. Tercero, estemos preparados para aceptar humillaciones. Y esto es interesante. Las humillaciones pueden doler terriblemente. A veces hay humillaciones pequeñas, leves, triviales, y a veces hay humillaciones grandes. La gente nos falla. Nosotros nos podemos fallar eventualmente. Podemos decir cosas que sean imprudentes. Muchos, incluyéndome, somos torpes a veces para hablar y decimos cosas que, y luego tú te pones a pensar y dices: ay, no debía haber dicho eso, ¿no? Qué torpe he sido. Pero nosotros debemos estar preparados para aceptar que la gente falle. La gente va a fallar siempre. Y nuestra fe no debe depender de la gente, ni los hermanos, ni el pastor, ni nada. Nuestra fe depende del Señor. Nuestro amor por el Señor depende solamente de Él. 4. No nos preocupemos acerca de nuestro estatus o nuestra posición.
hay un solo estatus o posición por el que el Señor nos llama a preocuparnos, y es el estar cerca a Él, el estar próximos a Él. Es lo único que a Él le interesa. No le interesa qué cargo ocupas, qué estás haciendo, qué cosa te han dado, qué actividad, no importa eso. Es estar cerca a Él, es lo único que el Señor quiere de nosotros. Jesús, el gran maestro, enseñó que la dependencia también crece a medida que crecemos. Después de la resurrección, de su resurrección, Cristo le dijo a Pedro, y vamos a leer el libro de Juan, capítulo 21, versículo 18. Cuando eras más joven, esto le dice Cristo a Pedro, cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. El mismo Evangelio de Juan dice que estas palabras Jesús las dijo a Pedro en referencia específica a cómo Pedro iba a morir, ¿no? Refiriéndose a su muerte. Pero claramente encierra un principio de aplicación más amplia en cuanto a la vejez. Porque cuando somos jóvenes, ¿no? Cuando somos jóvenes estamos llenos de vitalidad, queremos hacer algo y lo hacemos. No dependemos de que alguien nos lleve. Si queremos comprarnos alguna cosa y trabajamos, pues bueno, yo me lo compro, o si quiero irme de viaje, me voy de viaje, porque es mi dinero y qué sé yo. Y puedo moverme, no tengo ningún tipo de enfermedad que me lo impida ni nada, ¿no? En la mayoría de los casos, claramente. Pero cuando somos mayores, o ya, no sé, a partir de los, 80, 90, etcétera, la dependencia de los seres humanos es evidente y ya no podemos movernos como quisiéramos. Y ya a veces dependemos de otras personas para que nos lleven, nos carguen o nos traigan. Entonces, llegamos a este mundo en una condición de total dependencia del amor, el cuidado y la protección de otros. Generalmente nuestros padres, ¿no? Cuando somos bebés, nuestros padres ¿no? nos cuidan y se aseguran de que sigamos con vida cada día, porque cuando somos niños, pues nos caemos, nos tropezamos y no medimos las consecuencias de nuestros actos. Así que dependemos enteramente de ellos, ¿no? Y bueno, vamos creciendo y eventualmente somos adultos, somos padres y ahora nosotros cuidamos a otros y otros dependen de nosotros, ¿verdad? Y finalmente, la mayoría de nosotros nos iremos de este mundo dependiendo, ¿no? Del amor y cuidado de otros, quizás de nuestros propios hijos, quizás de nuestros nietos, o para los que no tienen esa bendición de tenerles, pues quizás en una residencia con gerocultores, pero al final, si llegamos a cierta edad, pues dependeremos de otros. Y esto, hermanos, no es una realidad terrible y triste, como podría sonar. Ay, qué terrible, qué triste esto, ¿no? No, es un aspecto de la naturaleza humana, la naturaleza física, con el que el propio Dios nos ha diseñado. Él nos ha diseñado así. Y, importante, a veces escuchamos hablar a la gente mayor, incluso quizás hermanos cristianos, lo siguiente: yo no quiero ser una carga para nadie, ¿no? A mí me gustaría o me gusta la idea de vivir tanto tiempo como sea posible mientras pueda valerme por mí misma, ¿no? En cuanto me vuelva una carga para otros, preferiría morirme, ¿no? Yo no, la verdad es que no quiero ser una carga para otros. Esto lo dice mi madre siempre, ¿no? Y esto es un error. Todos hemos sido diseñados para ser una carga para otros. Todos. Usted fue diseñado para hacerme una carga y yo fui diseñado para hacerle una carga a usted. La vida dentro de una familia, e incluso la vida dentro de la familia de la iglesia, ¿no? La familia espiritual en la iglesia local, debería ser una mutua carga. Y esto es algo totalmente bíblico, hermanos. Vámonos a Gálatas capítulo 6, versículo 2. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Hay que ayudarnos unos a otros a llevar nuestras cargas. Gálatas 6:2. Sí. Romanos 15:1. Libro de Romanos, capítulo 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, ponernos nosotros siempre al último, ¿no? Primero mi hermano, el que necesita que le ayudemos, que le apoyemos, que le soportemos. Filipenses 2:4 dice así: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Ahora, hermanos, Jesucristo toma sobre sí la dignidad de la dependencia. Él nació como un bebé totalmente dependiente del cuidado de su madre. Necesitó ser alimentado, necesitó que lo asearan, necesitó que lo levantaran cuando se caía.
Y sin embargo, nunca perdió su dignidad divina. Él nunca la perdió. Él siempre fue Dios desde que nació. Y al final de su vida, en la gloriosa cruz, volvió a ser totalmente dependiente, con sus extremidades extendidas y clavadas en una cruz, sin posibilidad de moverse. De modo que en la persona de Cristo aprendemos que la dependencia no puede privar a una persona de su dignidad ni de su valor supremo. Si la dependencia fue apropiada para el Dios del universo, hecho carne, sin duda es apropiada para nosotros, hermanos. La negativa a depender de otros no es una marca de madurez, sino de inmadurez. Hermanos, Dios no está buscando nuestra autosuficiencia. Él está buscando corazones rendidos. La Escritura está llena de llamados a confiar en Dios. Vamos a leer Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice así: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este pasaje es muy claro. No te apoyes en tu propia opinión, nuestra propia inteligencia, nuestra propia sabiduría. Es decir, no hagas de tu propio entendimiento tu fundamento. Y esto es especialmente difícil para nosotros porque queremos entenderlo todo, controlarlo todo, planificarlo todo, pero la dependencia implica soltar el control y dejarle el control al Señor. Implica confiar también incluso cuando no vemos con claridad. Hay muchas cosas que no entendemos de la palabra de Dios. Hay muchas cosas en nuestra vida que el Señor ha permitido, ¿no? Pruebas que el Señor ha enviado que no entendemos y decimos, y ahora no sé qué hacer, no sé por qué me ocurren estas cosas. No entendemos muchas cosas y no estamos llamados a entenderlo, simplemente a descansar en la soberanía de Dios. Otro texto clave es 2 Corintios 12:9, donde el Señor Jesucristo le dice a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y esto cambia completamente nuestra perspectiva, porque normalmente queremos ser fuertes, capaces y autosuficientes. Pero Dios dice, es en tu debilidad donde mi poder se manifiesta. Es en tu debilidad donde mi poder se manifiesta. La dependencia de Dios, entonces, implica abrazar nuestra debilidad, no negarla, no esconderla, no avergonzarnos de ella, sino reconocerla como el lugar donde Dios obra. El lugar donde Dios obra y ya está obrando. Otra cosa que la dependencia de Dios hace en nuestras vidas es liberarnos. ¿Por qué? Nos libera del orgullo, porque sabemos que no somos la fuente. Nos libera del miedo al fracaso, porque el resultado no depende solo de nosotros. Y nos libera de la ansiedad, porque sabemos que Dios está en control. Filipenses 2:13 expresa una gran verdad también, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es decir, Él no solamente nos da la capacidad de hacer las cosas, ¿no? El hacer, sino que también dice que produce el querer. Es decir, que cuando dependemos de Dios, incluso nuestros deseos cambian. Y Él, porque los produce Él. Él produce el querer, como luego la capacidad para hacer las cosas. Entonces, al final, todo es gracias al Señor. Nada de nosotros. Así que, ya vamos terminando. Al final, la vida cristiana no es una vida de autosuperación espiritual. No se trata de esforzarnos más y más sin dar la gloria a Dios, olvidarnos de Él. Ni de intentar ser mejores en nuestras propias fuerzas e intentar vanamente, como dice el mundo, sacar la mejor versión de nosotros. Es una vida de dependencia, una vida donde reconocemos, Señor, sin ti no puedo. Señor, te necesito. Señor, guíame. Y cuando vivimos así, experimentamos algo que no podríamos producir por nosotros mismos, el verdadero fruto espiritual. En conclusión, la dependencia no es un acto secundario del discipulado, no es algo que es menos importante, no, es algo central, es algo esencial y fundamental. El discípulo radical o el discípulo de Cristo, el verdadero discípulo de Cristo, no es el que tiene más capacidad o más conocimiento o más disciplina, es el que ha aprendido a depender completamente de Dios. Y la invitación para nosotros hoy es clara: dejemos de confiar en nosotros mismos. Dejemos de confiar en nosotros mismos y comencemos o volvamos a confiar y depender de Dios en todo. Porque como dijo Jesucristo, alejados de Él o separados de Él, nada podemos hacer.
Vamos a dar gracias al Señor por este tiempo.